Se cumplen 20 años de esas imágenes, ustedes y yo lo vimos por la tele, pero nuestro siguiente protagonista lo vivió en directo. Viajaba con su cámara al hombro rumbo a Tailandia. Una catástrofe natural había sobrecogido al mundo entero, un potente tsunami que arrasó ciudades enteras y mató a 220.000 personas, dejó más de medio millón de desplazados. Y allí estuvo para contarlo Francisco Magallón, reportero gráfico de Televisión Española. ¿Qué tal? Buenas tardes, compi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros no solemos sacar pecho, pero hay que decir que el equipo con el que tú ibas fuisteis los primeros, el primer medio de comunicación español en llegar a la zona cero, ¿verdad? Y no fue fácil. No, no fue fácil, la verdad es que tuvimos que dar bastantes vueltas para poder llegar hasta H, Almudena Ariza, Andrés Rojano, y llegamos, salimos un día como hoy y tardamos aproximadamente 2 o 3 días en poder llegar hasta la zona, una zona que estaba completamente devastada y que en un principio no se sabía que era el auténtico epicentro porque, bueno, de alguna forma todas las comunicaciones quedaron oscurecidas. Antes de empezar esta entrevista hemos podido hablar y me comentabas que cuando llegáis allí es la desolación más absoluta, ¿no? ¿Qué os encontráis? Pues la verdad es que nos encontramos con algo que es realmente impactante porque era esa desolación absoluta. Yo recuerdo una frase de Pablo Serrano, un escultor, que hablaba de la presencia y de la ausencia. Eso es lo que yo creo que nos encontramos en Bandache. La presencia de la ausencia de lo que ya no estaba, puesto que había poblados enteros de los que solamente quedaba el suelo, las calles, pero no quedaba ni una sola pared, ni siquiera los escombros en pie para poder manifestar que allí había algo. Solamente quedaba la planta de aquellos pueblos o de aquellas ciudades. Y el rastro, ¿no?, de ese tsunami, esos ríos, pues lógicamente con víctimas del tsunami, supervivientes que imagino que tendrían la mirada perdida, ¿no? Bueno, la verdad que era como una ciudad de zombies. Piensa que fueron casi 300.000 víctimas las que hubo y solamente en la ciudad de Aceh eran alrededor de 50.000 personas. Efectivamente, el río bajaba cubierto de restos de madera, de muebles, de enseres y de cuerpos. Podías contar cuerpos por montones. Lo que no eran víctimas era gente deambulando sin saber muy bien qué es lo que había ocurrido o dónde podía ir. Solamente quedaban en pie en algunos lugares mezquitas, que eran construcciones hechas de hormigón y con arcadas en la parte inferior, y eso permitió que se pudieran quedar de pie. Estamos viendo algunas de tus imágenes, también fotografías que tomaste en esos días de duro trabajo. ¿Ha sido la cobertura más complicada, más difícil de toda tu carrera? Pues para mí yo creo que sí, que es la cobertura sin duda más dura, más sorprendente, dura por lo que ves, dura porque cuando llegamos los primeros días fueron realmente penosos, estuvimos durmiendo en la calle, recuerdo que Andrés Almudena y yo nos metíamos una especie de palacete que había en un parque detrás de unas cajas, comiendo arroz en las filas de ayuda humanitaria y bueno, poco después ya pudimos encontrar un sitio donde quedarnos, pero caminar por las calles era la desolación total, todo eran escombros, muertos, gente vagando, es difícil de explicar incluso con las imágenes, y un profundo olor a muerte. Piensa que 20 días después todavía seguían apareciendo cientos de cadáveres. Claro, las ayudas tardaron en llegar, era muy complicado. Hablabais también en esas crónicas de la heroicidad de la gente, ¿no?, que os llamaba la atención. ¿Cómo te levantas después de un golpe tan duro? Y de esos elefantes que ayudaban en todo, en la búsqueda de cuerpos, en la búsqueda de supervivientes, en las tareas de reconstrucción, ¿no? Era algo que llegaba a asombrar, la valentía, el coraje, la decisión y la tranquilidad con la que asumían aquel gran desastre. Había gente que nos decía que debajo de los escombros tenía 8, 10, incluso recuerdo uno que nos decía 12 personas de su familia. Y bueno, pues a pesar de todo, lucharon día a día por empezar aquella reconstrucción. Y además lo han conseguido
fuiste testigo porque volviste en el primer aniversario, volviste en el 10º aniversario, luego bueno, te dieron un premio, vamos a decirlo también, José Couso, por el espectacular trabajo que hicisteis allí, y también montasteis una exposición muy bonita, Ola Negra. Yo volví al año, a los 5 años y luego a los 10 años. A los 10 años hicimos un documental de 40 minutos para la casa, para Televisión Española, y hicimos una exposición con todo el material comparando cómo estaba y cómo estaba 10 años después en el Museo Nacional de Antropología, y se llamaba la Ola Negra, para recordar 10 años después qué es lo que había ocurrido. Estamos viendo esas imágenes, ¿cómo te quedas tú al verlas? Pues me quedo un poco impactado todavía 20 porque años, ¿eh? Es que han pasado 20 años. Parece que pasado fue ayer. 20 años. Un día como hoy salíamos para allá sin saber lo que nos íbamos a encontrar, y cuando nos encontramos un mundo patas arriba, completamente arrasado. 10 años después todavía te das cuenta que, aunque todo estaba reconstruido, de las personas seguía estando presente aquel suceso. Francisco Magallón, un placer tenerte como compañero tantos años, que nos has dejado estas imágenes y tantas otras. Gracias por contarlo. Gracias. Gracias a vosotros por recordarlo.